Muy buenos días, señor. ¿Cómo amaneció? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Vamos a esperar unos minuticos, 5 minuticos, para ver si la otra compañera, las otras dos compañeras se logran conectar. Si no, pues damos inicio. Dale. Sí, señor. Lo que me encuentro bastante ocupado, le cuento. Bastante ocupado. ¿Deseas que iniciemos ya o tú me dices? Pues yo diría que empecemos porque me encuentro ahora mismo Dale, aquí en entonces la no, alcaldía, si no, dale, entonces aquí en la si alcaldía quieres, municipal debatiendo un proyecto de acuerdo. Entonces, este, dale, no, entonces si quiere vaya compartiendo las diapositivas y vamos a dar un poquito más de tiempo a las otras compañeras, a la compañera Natalie y a la compañera Juliana, pero pues si no, damos inicio. Si quieres puedes ir compartiendo pantalla y todo para poder hacer la exposición y la intervención tuya, por favor. ya ahí les aparece compartiendo, señor. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Ya está viendo la cámara. Sí les aparece. Sí, ya está apareciendo las diapositivas. Ok. Bueno, listo, señor. Señor, empezamos. Bueno, muy buenos días a la compañera que está conectada, a Luisa y a usted, instructora, por estar aquí pues, guiándonos en este proceso académico. Bueno, con base al consecutivo, a lo que venimos realizando en el avance de esta asignatura, como lo es economía política, en este caso, pues vengo a hablarles de unos temas tan importantes como lo es la reproducción simple, la acumulación y el valor de la fuerza de trabajo y el ejército de reserva. Como bien lo sabemos, la seño en anteriores clases, en tutorías anteriores, pues hemos venido hablando de estos grandes exponentes de la economía, como lo fue Karl Marx y otros actores. Hoy voy a hablarles desde el punto de vista de mi investigación con base a cada uno de estos puntos, como la reproducción simple, la acumulación y el valor del trabajo de la fuerza y el ejército de la reserva. Bueno, como portada, ahí les presento el taller expositivo, estudiante Carlos Escorcia. Abrimos con una pequeña introducción y es que a lo largo existen conceptos como la reproducción simple, la acumulación y el valor de la fuerza, del trabajo, así como la existencia del ejército industrial de reserva. Esto ha sido fundamental para comprender temas tan importantes como lo es el funcionamiento del sistema capitalista y es importante hablar de estos temas porque nos permiten analizar cómo el capital reproduce sus condiciones, cómo se determinan, cómo aplica el valor de la fuerza laboral y de qué forma las crisis y el desempleo estructurales son mecanismos mediante los cuales el capitalista mantiene su dominio sobre la clase trabajadora. Esto, pues, y complementando un poco esa introducción, es tratar de asegurar y entender la flexibilidad productiva y el disciplinamiento social en cada etapa de los procesos económicos. Sí me gustaría, bueno, la compañera o los compañeros que están en clase, eh, dentro de esas palabras claves que entienden por reproducción simple, por acumulación de capital, por fuerza de trabajo, que entienden por plusvalía desde sus propias palabras, para ustedes qué es el ejército industrial de reserva, el estanco colonial y la encomienda. No sé si de pronto hay alguno aquí que me quiera dar un concepto o alguna definición
de estas palabras clave que hoy presento ante ustedes. Pronto la compañera Luisa. Sí les está compartiendo, señor. Sí, 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 estoy viendo las diapositivas, claro que sí. Ok, ok. Bueno, para eh, definirle un poco sobre el concepto de la reproducción simple. La reproducción simple, dentro de las palabras clave, es un proceso por el cual el sistema económico repite cada ciclo productivo sin crear inalterada la escala de producción. Esto es un concepto de esa palabra clave, reproducción simple. Aquellas actividades eh, empresariales e industriales que generan un capital económico, que su sistema económico se repita cada ciclo. Esto más adelante les daré el concepto. Otra definición de esa palabra clave como lo es la acumulación de capital. La acumulación de capital es un incremento progresivo de los medios de producción a través de la reinversión de la plusvalía, lo que permite ampliar la escala productiva y aumentar la riqueza en manos del capitalista. Esto, digamos que es un poco a lo contrario de lo que conlleva la definición de reproducción simple, y es que son esas actividades económicas a través de las empresas o a través de esa mano capitalista que progresivamente su capital va incrementando según la actividad. La fuerza de trabajo es esa capacidad física y mental que posee el trabajador y que se vende como mercancía a cambio de un salario. Es esa mano laboral que, que hoy a través de los capitalistas pues buscan la manera de obtener un ingreso a través de un salario para satisfacer sus necesidades básicas esenciales. La plusvalía, esta es una palabra que pues nosotros como Compañero, economistas, compañero, compañero, ¿me escuchas? sí, Es que no estamos viendo la diapositiva, o sea, es que yo no estoy viendo la diapositiva, o sea, a él, exacto, listo. ¿Vas en dónde? Para yo poder ir viendo lo que colocaste. Ya. plusvalía, la definición de esa palabra dentro de esta investigación, y es cuál es ese significado de esta palabra tan importante para nosotros los economistas y a lo largo de la historia, que progresivamente en muchas etapas de nuestra formación académica escuchamos a diario, ¿qué es la plusvalía? Que la plusvalía por aquí, que la plusvalía por allá. Entonces, la plusvalía es ese valor excedente creado por el trabajador y apropiado por el capitalista, fruto del trabajo realizado más allá de lo que corresponde a la retribución del salario. Ese valor que exceden o que a veces muchos empleados pues logran destacarse o logran hacer destacándose o diferenciándose dentro de una actividad económica a través de la mano del capitalista. Bueno, eh, y igual que otras palabras clave como el ejército industrial de reserva, el estanco colonial y la encomienda. Oye, yo estoy compartiendo desde el teléfono, sí se ve bien, se ve así como, Pues es un poquito pequeño, pero si lo puedes acercar, mucho mejor. es que si yo lo acerco, como yo estoy No, desde el sí, teléfono, entonces no, si quieres, no, ya. ya no estoy viendo. Sí, pero entonces sí apenas vayas hablando, vas subiendo para yo poder ir viendo las o sea, para ir con los compañeros viendo las diapositivas de acuerdo a lo que nos estás explicando. ¿Listo? Porque es que como Ok. sale la imagen de nosotros, no se ve qué exactamente dice la diapositiva. Como se ve el cuadrito pequeño de nosotros. Sí, compañero, se ve, entonces tapa lo que dice la diapositiva. No, ahí sigue saliendo el cuadrito. Entonces debes ir subiendo las diapositivas para que nosotros podamos ir Ok, viendo la. ok. Perfecto. Hablemos un poco de
lo que conlleva y lo que significa la reproducción simple. ¿Qué se entiende por reproducción simple? La reproducción simple es el proceso por el cual la sociedad repite el ciclo de producción y consumo manteniendo constante el tamaño de la economía. Esto es con base a lo que yo les manifestaba en la introducción anterior de ese valor que tiene la reproducción simple dentro de la economía y de lo que significa y de lo que realmente es eh, esta actividad capitalista, el cual pues nosotros a diario o muchos de los que estamos aquí la conocemos y es esa actividad, como el ejemplo que está plasmado ahí en la diapositiva, de una empresa de textil que cada año produce la misma cantidad de camisas, vende toda su producción, paga salario y compra nuevas materias primas usando todo su ingreso, sin ahorrar ni reinvertir en maquinaria, en empleados o expansión de operación. Ahí como también lo notamos en la imagen, es esa actividad que medianamente realizan las empresas a diario y que se repite constantemente dentro de eh, dentro de una actividad económica a través de la mano capitalista. Eso es lo que significa la reproducción simple. Otro ejemplo de la reproducción simple sería el de una finca agrícola que produce trigo cada temporada y al vender toda su cosecha utiliza los ingresos únicamente para reponer la semilla, pagar sueldo y mantener herramientas, pero no reinvierte para aumentar la producción ni incorpora nuevas tecnologías o adiciona más trabajadores, a diferencia de lo que conlleva la diapositiva siguiente, que es ese valor acumulado. Entonces, ahí como podemos ver en la imagen, esto es ese significado, ese valor de lo que conlleva la reproducción simple dentro de la economía y que en la actualidad muchos pues conocemos, hemos visto de ese tipo de actividad que analizamos y vemos dentro de lo cotidiano, dentro del sector donde nosotros quizás, el territorio quizás donde nosotros, cada uno de nosotros viva, conozca y vea este tipo de actividad económica como lo es la reproducción simple. Pasamos posterior a el valor de la acumulación y el valor de la fuerza. ¿Qué entendemos por esto? Pues en la teoría marxista la acumulación del capital ocurre cuando el capitalista invierte parte de la plusvalía obteniendo, obtenida en ampliar el proceso productivo para aumentar así sus ingresos, para aumentar esa mano trabajadora, para aumentar esas herramientas desde el sector económico al que se dedique. Si nos vamos a, digamos, al ejemplo anterior del que tiene la finca agrícola, pues el visionario, el que entiende o el que quiere y analiza y quiere, sí, 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 la diapositiva, sí, 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 ya otra vez estamos viendo las diapositivas. ok. Este, se entiende por, disculpa, dice un momentico. ¿Qué entendemos por Tranquilo. la acumulación? ¿Qué entendemos por la acumulación? Como se lo decía anteriormente, la acumulación de capital ocurre cuando el capitalista invierte parte de la plusvalía, es de esos beneficios que ha obtenido para el aumento de maquinaria, instalaciones o contratando más trabajadores. Si nos vamos al ejemplo de la finca agrícola,
Esto ocurre cuando el capitalista ve esa ventaja o ve esa oportunidad de aumentar sus riquezas a través de el aumento de maquinaria, a través de el aumento de esa mano trabajadora, el aumento de esas herramientas que le facilitarían obtener mayor producción. Eso hace parte de la acumulación de, según la teoría marxista, de la mano capitalista, que es la que invierte y reinvierte para obtener mayores ingresos. Otro ejemplo de lo que conlleva la acumulación y el valor de la fuerza del trabajo. ¿Qué entendemos por esto? Esto representa el tiempo del trabajo socialmente necesario para producir los bienes y servicios que permiten al trabajador subsistir, reproducirse, incluyendo alimentos, vivienda, salud, educación, es decir, lo que es suficientemente hace esa mano trabajadora para garantizar la renovación de la fuerza laboral de una generación a otra. ¿Qué entendemos por esto? Cuando, ¿qué entendemos por esto? Por el valor de la fuerza. ¿Qué entendemos por el valor de la fuerza? Que es ese, disculpe, señor, que está entrando esa llamada ahí. No te estamos Sí, escuchando, sí Carlos. ¿Estás hablando? no, no, no. Ah, ok, Ahora me ok, escuchan, bueno. sí. Sí, ahora sí te escucho. Bueno, con base al valor de la fuerza de trabajo, es eso, señor, que el trabajo, o sea, por tanto, ese es el trabajador que vende su fuerza de trabajo como mercancía, lo que realizamos quizás a veces mucho de los que pues somos empleados y recibe un salario equivalente a ese valor de subsistencia, mientras que el capitalista aprovecha ese excedente para acumular y expandir su capital. Esto hace de que el valor de la fuerza, así como lo dice la imagen, así como lo podemos notar en la imagen esa que aparece ahí, donde está el inversionista que viene siendo ese capitalista, el capitalista pues opta por dedicarse a una actividad económica fija, pero a través de quién? De la mano obrera, esa mano trabajadora, que posterior a eso vende su trabajo físico a través de un ingreso para obtener un salario y que eso hace de que ese valor y ese objetivo del capitalista pues se expanda, ya como lo podemos ver ahí en la imagen esa que plasmé ahí, y que posterior a eso el capitalista también, aparte de aprovechar esa mano obrera, esa mano trabajadora y realizar y obtener eh, maquinarias, herramientas que le faciliten el trabajo, posterior a eso también invierte en lo que es la maquinaria y su mantenimiento. Aquí también hace parte de esta investigación y es el ejército de reserva. ¿Qué entendemos por este concepto? Es un concepto desarrollado por Karl Marx en el que se entiende como la población trabajadora o desempleada o subempleada que existe de manera estructural en un sistema capitalista. Ese grupo, esa mano que contrata, esa mano fija que contrata, que hacen parte de esa producción, de esa acumulación de riqueza dentro de un sistema capitalista y que este grupo es esencial para el funcionamiento de la economía
del capitalismo, como se los venía manifestando, porque permite que el empresario pueda mantener a veces esos salarios, eh, eh, a veces se le facilita ob- eh, obtener o emplear quizás más mano obrera a bajo salario para así ajustar una cantidad de trabajadores o empleados según la necesidad de la acumulación del capital y las variaciones que exigen su actividad económica. Esto conlleva que así el desempleado no es solo no es solamente es un objetivo de ese capitalista para obtenerlo, sino que también va a ser una herramienta que le facilitaría la explotación y la flexibilidad del mercado laboral, garantizando una oferta disponible de fuerza de trabajo para así obtener más su capital. Esta población está siempre dispuesta a ocupar rápidamente un puesto cuando las empresas requieren aumentar la producción o que también en su vez reemplazar a los trabajadores, lo que permite a los empleadores mantener unos salarios a veces bajos, condiciones laborales menos favorables, el saber que hay muchas personas esperando por una oportunidad, esto lo que hace y que le facilita a ese capitalista es a veces aumentar y mantenerse en un estatus económico a diferencia de las demás empresas, por decirlo así, industrias o de la actividad económica a la que se dedica. Bueno, en conclusión, estos tres conceptos marxistas, eh, la reproducción simple, la acumulación de capital, el valor de la fuerza de trabajo y el ejército industrial de reserva, esto en la vida cotidiana es con el fin de entender esas herramientas fundamentales para comprender la dinámica interna de los capitalistas, como nosotros en la actualidad conocemos. También estas nociones nos permiten a nosotros como estudiantes, como futuros empleados, como futuros emprendedores, como futuros, es de analizar cómo la economía capitalista produce las desigualdades, incluso a veces sociales, y lo que buscan es que mantienen mecanismos para estructurar a veces nosotros cómo ver ventajas sobre las actividades a las que nos dediquemos, cómo generar ese capital humano, cómo entender qué es el significado y el valor de la acumulación del capital, eh, analizar el papel del trabajo, la distribución de las riquezas, cómo se deben de distribuir y las relaciones de poder. La teoría marxista revela esas condiciones y límites de un sistema que, aunque dinámico y expansivo sea, tiende a concentrar la riqueza y profundizar las brechas sociales a través de la historia. Esto era, pues, básicamente, señor, lo que pues yo quería presentarle Ok, a usted muy bien. y a los compañeros de la importancia y de lo que hoy en la vida cotidiana quizás desconozcamos o vemos desde otros puntos de vista, pero ya existían unos conceptos, en especial los de Karl Marx, con base a lo que es esa reproducción simple, la acumulación del trabajo, la fuerza, la riqueza, el ejército de reserva, según los conceptos de de estos filósofos. Entonces, no era más, esa era la exposición que quería presentarles a ustedes, los compañeros, que entendieran y comprendieran un poco de de lo importante que es tener estos conceptos clave que muchos desconocemos, que muchos eh, a diario pues los podemos ver, pero no conocemos ese valor, ese significado tan importante y esos conceptos tan importantes como lo que acabé de exponerles aquí
en esta diapositiva. Muchas gracias, instructora, y a la compañera por prestarme atención. Ok, Carlos, muchas gracias por su intervención. La explicación estuvo muy concreta, muy concisa, muy bien, excelente. Quiero felicitarte. Y pues yo tengo unas preguntitas para ti. Quiero que tú con tus propias palabras me defina, según Carlos Marx, ¿en qué consiste? Algo muy conciso y concreto, la reproducción simple y el ejército de reserva. Señor, la reproducción simple, con mis propias palabras, es esas actividades que a diario nosotros podemos ver, pero que no conocemos, pero que generan el mismo valor, que generan valor económico, por decirlo así. Ejemplo, cuando nosotros vemos una empresa de textil, como lo manifesté ahí en la diapositiva, una empresa de textil que ya tiene clasificado cuáles son sus cantidades, cuánto se gastan en esa mano trabajadora, pero que generan una economía de tipo circular, que siempre inicia, pero termina en el mismo punto y así sucesivamente, ya que no es una riqueza o una actividad económica acumulativa que a diario te va eh, exigiendo más productividad y que tú a diario vayas aumentando ese capital humano. Por esa parte, ese es mi concepto de la reproducción simple. Ok, en cuanto a la reproducción simple, lo que tú me quieres decir es que dentro de la producción de los bienes y servicios, esa plusvalía que se genera según Carlos Marx no se reinvierte para producir, ¿sí? No se reinvierte para producir. Ok, perfecto. Ahora, Ya. con tus palabras, ¿qué es el ejército de reserva? Bueno, el ejército de reserva es esa mano trabajadora, esa mano trabajadora que en muchas ocasiones, por falta, no por falta de oportunidad, sino por no poder acceder a realizar una actividad física a cambio de tener un bien y servicio para satisfacer sus necesidades esenciales, como lo es la vivienda, educación, obtener un salario y, y llevar un sustento a la casa, a veces se ofrece de manera, por decirlo así, de manera no justa ante el capitalista, y el capitalista la aprovecha para poder satisfacer e incrementar su actividad económica. Ese capitalista siempre va a mirar con objeción o siempre va a aprovechar esa necesidad que necesita la mano trabajadora para poder aumentar su actividad económica, su eh, capital. Sí me lo. Perfecto. Quiere decir que ese ejército de reserva es unos desempleados o una serie de población que se requiere para que el sistema funcione Sí, señora, dentro del ya. Y funcionamiento que del el sistema capital, capitalista. y que el capitalista la aprovecha para aumentar su capital, aumentar sus bienes y servicios a cambio de ofrecerle a esa mano trabajadora un, una obtención que satisfaga sus necesidades esenciales, como lo es la vivienda, la educación, su sustento, la alimentación. Entonces, esa, esa es la población que hace parte de la reserva del ejército de reservas. Ok, compañero, muy bien, Carlos, excelente intervención. Entonces, no siendo más, yo voy a dar como unas conclusiones acerca de la temática. La verdad, usted fue demasiado concreto, conciso con toda la información, muy bien explicado, la información excelente, pero pues yo voy a dar como una información para concluir ya todo el tema y pues cerrar este tema para ya la próxima clase cerrar con lo que es la plusvalía, ¿vale? Ok, señor, bueno, listo, aquí ya la voy a escuchar atentamente, ya aquí estoy un poquito ocupado. No, dale, tranquilo. Entonces, pues, no siendo más, como abarcó el compañero, empezó a hablar sobre el proceso de acumulación según Carlos Marx, ¿sí? ¿Cuál era ese proceso de acumulación?
que él llamaba reproducción simple, la acumulación y el trabajo de la fuerza de trabajo y el ejército de reserva. Cuando se inicia a hablar sobre el proceso de acumulación de capital que decía Carlos Marx se divide en dos fases. La acumulación originaria o primitiva, que es la separación histórica de los productores directos de sus medios de producción, y pues la acumulación capitalista continua. ¿Cuál es esa? Donde los capitalistas invierten esa plusvalía, ¿para qué? Para expandir su capital. Entonces, la acumulación originaria que creó las condiciones para el capitalismo al forzar que a los trabajadores a vender su fuerza de trabajo por un salario, mientras que la acumulación continua se perpetúa a través de la explotación y la reinversión de capital. Es decir, que esa acumulación originaria es la que viene relacionándose con lo que es la reproducción simple. ¿Cuál es esa acumulación originaria? Entonces, es el proceso histórico que sentó las bases del sistema capitalista, separando a la mayoría de la población de sus medios de producción. ¿Para qué? Especialmente a los campesinos, para que le dieran paso a lo que venía de la acumulación del sistema capitalista. Espera, regálame un segundo que voy a conectar el computador. Regálenme un segundo. Listo, entonces, como venía diciéndoles, existe esa acumulación originaria y existe dentro de esa acumulación originaria ya una expropiación. ¿Qué? ¿Qué implicó esa expropiación? La expropiación de las tierras comunales y el fin del derecho, de los derechos de acceso tradicional a los recursos naturales, forzando a esa población rural a convertirse en una mano de obra asalariada. Y el resultado de esa acumulación originaria que creó pues una clase de trabajadores formalmente libres pero sin propiedades, que se ven obligados aquí a venderle la fuerza de trabajo a los capitalistas, a los dueños de los factores productivos para poder sobrevivir, lo que Marx en ese momento denomina trabajo asalariado. Entonces vea que esa acumulación originaria crea un proceso histórico para que entre esa acumulación capitalista. ¿Cuál es esa acumulación capitalista? Pues una vez establecido el sistema, el sistema capitalista, pues la acumulación se empieza a reproducir y a expandir a través de la inversión de la plusvalía. ¿Y cómo se genera la plusvalía? Pues a través de las horas laboradas por ese trabajador que está vendiendo su mano de obra, que es en los obreros, como lo vamos a ir explicando, lo vamos a detallar en la próxima clase, cómo se genera la plusvalía a través de esas horas laboradas por los trabajadores. Entonces, los capitalistas empiezan a invertir una parte de la plusvalía y a expandir su capacidad productiva y empiezan a comprar más medios de producción y fuerza de trabajo y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa acumulación capitalista continua? Pues poder aumentar la productividad y la ganancia, y lo que va a llevar a la concentración del capital y la tendencia de ¿qué? De una ampliación del ejército de reserva de desempleados. Y es lo que ahorita vamos a ir explicando por qué se da esa reserva de desempleados. ¿Cuál es el objetivo de la acumulación capitalista? Crear ese ejército. ¿Cómo? Pues aumentando productividad y ganancia, reinvirtiendo la plusvalía y concentrando el capital en muy pocas manos. Entonces, obviamente, Marx identifica unas leyes generales dentro de ese proceso de acumulación capitalista, como la concentración y la centralización de ese capital en muy pocas manos, sobre la población relativa y la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Y eso se da a través de qué beneficio del sistema capitalista, beneficio de los dueños de los factores productivos. Ahora, ¿qué es la reproducción simple? Pues es el proceso que se da dentro de lo que nosotros abarcamos la acumulación originaria, que es la que le da paso a la acumulación capitalista continua. ¿Y qué es esa reproducción simple? Pues es el proceso de mantener la producción
de mantener la producción de un ciclo a otro utilizando el mismo nivel de recursos. Entonces, en ese caso, esa plusvalía que se genera por el trabajador no se reinvierte para generar más y expandir más capital, sino que esa acumulación de capital implica que esa producción exceda la simple reproducción, permitiendo obviamente invertir el plusvalor en nuevas materias primas, maquinaria y mano de obra. Pero ahí es donde empieza a surgir el tema del valor de fuerza de trabajo, que se determina obviamente por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir bienes y servicios o los bienes de subsistencia del trabajador. Y el ejército de reserva, pues que son esos trabajadores desempleados que existen como una reserva de capital y pues obviamente esos desempleados son los que ayudan a mantener bajo los salarios para que obviamente sea el costo de producir bienes y servicios a los capitalistas pues sea menor. Entonces, ¿qué es la reproducción simple? Pues es ese proceso económico donde esas ganancias no se reinvierten de manera equivalente al desgaste del capital. Es decir, pues se reproduce exactamente al mismo nivel de producción y capital. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa reproducción simple? Mantener la capacidad productiva y la existencia de la fuerza de trabajo a lo largo del tiempo sin expandir la producción. ¿Cómo se da la acumulación y el valor de la fuerza de trabajo? ¿Cómo se da eso? Pues hay una acumulación de capital. ¿Y cuándo ocurre? Cuando los capitalistas invierten una parte de la plusvalía o del plusvalor que se da por el trabajo no remunerado y expande la producción en lugar de solo mantener. ¿Sí? Entonces ahí empieza una acumulación que va relacionado o de acuerdo al valor de la fuerza de trabajo. Cuando se da ¿cuál es la fuerza de valor? ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Pues eso equipara el valor de los medios de vida necesarios para la subsistencia y reproducción del trabajador. Entonces, obviamente, el valor de los bienes y servicios que el trabajador necesita para vivir y para seguir trabajando, no más. Entonces, la acumulación y el valor de la fuerza de trabajo están interconectados. El capitalista que busca obtener ganancias invirtiendo el plusvalor en expandir la producción, pero lo que a su vez va a aumentar esa fuerza, esa demanda de fuerza de trabajo y genera un ciclo de acumulación de capital. Y ahí es donde aparece el ejército de reserva que se necesita de acuerdo al sistema capitalista. ¿Y qué es el ejército de reserva? Pues es un grupo de trabajadores que están temporalmente desocupados o desempleados o disponibles para ser empleados. Incluyen a los desempleados, los trabajadores por cuenta propia, aquellos que están fuera del mercado laboral. ¿Y cuál es la función del ejército de reserva dentro del sistema capitalista? Pues actúa como una reserva de mano de obra para los capitalistas, permitiéndoles a ellos que mantener esos salarios bajos y presionar a los trabajadores empleados que sean más productivos, porque si no son más productivos ni generan ese plusvalor fuera del mercado laboral, ingresen otros que están allá esperando ser empleados. Entonces, cuando la producción aumenta, el ejército de reserva puede ser absorbido y cuando disminuye, pues se expande. ¿Cuál es la relación con la acumulación? Pues es del ejército de la reserva. Pues la existencia de este ejército de reserva es necesaria para que haya una acumulación de capital, ya que garantiza una fuerza de trabajo barata y disponible para impulsar la producción. Entonces, son cositas que utiliza el sistema capitalista para la reproducción o para la expansión de la producción, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de esa reproducción simple, hay unas características principales. Ya sabemos que es un concepto teórico que utiliza Marx, que escribe un proceso de producción y consumo constante que no es expansivo porque la plusvalía generada pues no se reinvierte. Entonces tiene unas características. Esa producción simple es constante, es decir, se mantiene en el mismo nivel sin experimentar ningún crecimiento económico, pero también es invariable, es un ciclo invariable. ¿Qué quiere decir eso? El proceso de producción se repite de manera constante, sin ampliarse, sin acumularse, más allá de lo que se necesita para mantener el nivel de existencia. ¿Listo? No hay reinversión, toda la plusvalía generada se destina al consumo del capitalista y en lugar de invertirse en nuevos medios de producción. Y esa reproducción de la relación de clases se reproducen continuamente en las condiciones sociales del capitalismo. Entonces mantiene la dependencia siempre del trabajador asalariado respecto al capitalista, que es el dueño de los factores de producción.
Y también hay una diferencia con la reproducción ampliada, que es un modelo opuesto a la reproducción ampliada, donde la plusvalía sí se reinvierte para aumentar la producción y generar un crecimiento económico. Entonces vamos a poner un ejemplo. En el modelo de reproducción simple, un capitalista utiliza la plusvalía para su consumo personal y el proceso de producción inicia de nuevo al día siguiente sin que se haya ampliado el negocio. Esa es reproducción simple. El obrero, después de recibir su salario, gasta el dinero en sus necesidades, regresa al trabajo para producir las mismas mercancías que el capitalista necesita para vender y obtener ganancias, y ahí se cerra el ciclo. Ahora, más a profundidad, el ejército industrial de reserva. Ya sabemos que es un concepto que utiliza Marx para tener ahí y mantener un salario bajo, ¿sí? Entonces, son personas desempleadas que en una sociedad capitalista necesarias sí o sí para el funcionamiento del sistema. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque amenaza a los trabajadores que son menos productivos de que pueden ser reemplazados, se proporciona proporciona una mano de obra para momentos de expansión económica, mayor producción y salarios bajos. Entonces, ¿cuáles son las características de ese ejército de reserva que se pueden utilizar? Primero, tenemos que puede ser una mano de obra de reserva, o sea, actúa como una reserva de trabajadores disponibles en cualquier empresa, lo que permite una producción flexible y eficiente. Puede ser un mecanismo de control, entonces la existencia del desempleo ejerce una presión constante sobre los trabajadores que están ya dentro del mercado laboral, obligándolos o aceptan peores condiciones laborales y salariales más bajos para no ser despedidos o se reemplaza por alguien que sí desea trabajar para generar una satisfacción a necesidades de su casa. Causa estructural. Marx sostenía que esa formación de ese ejército es una consecuencia intrínseca del desarrollo capitalista, impulsada por el aumento de la composición orgánica del capital, que era inversión en maquinaria en lugar de mano de obra. Y por último, tiene una heterogeneidad que incluye a personas con diferentes niveles de ingresos, desde los que buscan trabajo efectivamente hasta quienes aceptan empleos precarios, incluyendo jóvenes, mujeres en primera etapa, segunda etapa, etapas laborales, ¿vale? Entonces hay una evolución de este concepto que hoy en día se ha ampliado para incluir no solo el desempleo estructural, sino también a la precariedad laboral, a la informalidad y a las personas excluidas permanentemente del mercado, como son en el caso de la denominada superpoblación relativa. Yo siento que eso es una de las cosas que más se le critican al sistema capitalista y que Karl Marx hace una profundización. Entonces vamos a compartir unos videos para que ustedes puedan ver. Ya se los voy a compartir acá un momentico para que podamos entender más a profundidad esta dinámica, ¿sí? Compartir pantalla. ¿Alguna vez te preguntaste por qué cuando una empresa anuncia 10 puestos de trabajo aparecen 500 solicitantes? ¿O por qué las plataformas como Uber o Rappi siempre tienen miles de trabajadores disponibles, dispuestos a aceptar condiciones cada vez más precarias? En 2025, vemos cómo grandes corporaciones tecnológicas despiden a miles de empleados. Estos no son fenómenos casuales. Existe un mecanismo estructural en el sistema económico que necesita mantener a una parte significativa de la población, desempleada o subempleada. En los años 80 le llamaban tasa natural de desempleo. Yo, Karl Marx, lo identifiqué con mayor precisión en el siglo XIX, el ejército industrial de reserva. Hoy veremos cómo este concepto explica no solo la precariedad laboral actual, sino también
el auge del emprendedurismo como forma de gestionar la exclusión masiva de trabajadores. Bienvenidos a Frases de Marx. El ejército industrial de reserva es un concepto que desarrollé en El Capital. Es una masa de trabajadores desempleados o subempleados que el sistema capitalista necesita para funcionar. Su existencia sirve para tres propósitos principales: mantener los salarios bajos, proporcionar mano de obra disponible cuando el capital la necesite y disciplinar a los trabajadores empleados. Desarrollé este concepto en el siglo XIX, en plena revolución industrial. En mi época, el capitalismo necesitaba una gran cantidad de mano de obra, pero también quería mantener los costos laborales lo más bajos posible y controlar a los trabajadores. Por ejemplo, en las fábricas textiles inglesas, los dueños podían contratar y despedir trabajadores según la demanda, gracias a la existencia de una masa de desempleados dispuestos a trabajar por salarios muy bajos. Esto no solo mantenía los salarios bajos, sino que también disciplinaba a los trabajadores empleados, que temían perder sus empleos si exigían mejores condiciones. Al haber una gran cantidad de trabajadores desempleados, los trabajadores se encuentran en una posición de debilidad para negociar. Además, saber que hay una masa de desempleados dispuestos a tomar su lugar hace que sean más reacios a organizarse, hacer huelgas o exigir mejores condiciones laborales. Por último, este ejército de reserva sirve como una reserva de trabajadores que pueden ser absorbidos por el sistema en momentos de expansión económica, como durante una guerra o un boom industrial. Este no es un fenómeno casual, sino una parte necesaria del funcionamiento del capitalismo. Hemos visto cómo el ejército industrial de reserva es una herramienta clave del capitalismo para controlar salarios, disciplinar a los trabajadores. Si te gusta este video, no dejes de darle like y suscribirte para que disfrutes. En el proceso de producción. Según ellos, los salarios son justos porque reflejan el valor que cada trabajador aporta. Pero yo te aseguro, esto es un mito. Veamos por qué el salario no es justo, sino el mínimo necesario para que vos, los trabajadores, puedan seguir trabajando. Y te mostraré cómo la lucha de clases es lo que realmente determina el valor de tu fuerza de trabajo. Los economistas liberales dicen que el mercado es un espacio de intercambio libre y equitativo. Según ellos, el capitalista y el trabajador son personas libres e iguales que acuerdan la compra y venta de la fuerza de trabajo. Pero esto es una ilusión. En realidad, lo que los liberales llaman libertad no es más que la apariencia de una elección, ocultando las relaciones de poder y las condiciones estructurales que determinan la vida de los trabajadores. Listo, chicos. Entonces ahí podemos entender por qué se da y con qué fin se crea ese o se genera esa estructura del ejército de reserva. Listo, según Carlos Marx. Ahora quiero que entendamos cómo se da esto de la reproducción simple que hablaba Marx y la emplea para que ustedes puedan entender un poquito más. Ya les voy a compartir nuevamente la pantalla. En Despegar tenemos más de 1 millón de alojamientos a precios increíbles. Colecciona la edición limitada Pride in Stranger Things y mantén tu frescura. ¿Cómo creemos que funciona el sistema capitalista? En general se cree que el capitalismo sigue funcionando como lo hizo entre 1930 y 1970. Es decir, a través de la reproducción simple ampliada del capital. La manera simple de entenderlo es viendo el proceso típico de circulación y de la acumulación, que es el siguiente. Empiezas con algo de dinero. Entras en el mercado utilizando fuerza laboral y medios de producción, los pones a trabajar con cierta tecnología y forma organizativa,
creas una mercancía que luego vendes por la suma original más una ganancia, luego tomas parte de la ganancia y la recapitalizas en una expansión. Dicho de otra manera, nuestra historia comienza con un capitalista que tiene una idea brillante y una enorme suma de dinero. La idea de, por ejemplo, que el automóvil reemplace los carros con tracción a sangre de caballos. Lo que sucede es que esta persona se dice a sí misma: yo me imagino una sociedad donde los caballos no traccionen más y no lleven a la gente ni a las cosas. Imagino una sociedad con un motor impulsando la movilidad de las personas. Este hombre puede llamarse Henry Ford, o como tantos otros que habían pensado de esta manera. ¿Qué va a hacer para que su idea sea realidad? Va a comprar medios de producción, también va a comprar maquinarias y materiales, un lugar físico, y a todo esto lo llamamos capital fijo. Pero, para que la magia ocurra, necesita emplear trabajadores. La fuerza de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras crea las mercancías, en este caso, los autos. A partir de aquí, el capitalista lleva la mercancía al mercado de oferta y demanda y vende su producto a cambio de un beneficio. Ese beneficio es suficiente para reproducir nuevamente el ciclo. Hablamos de reproducción simple. En este caso no hay un excedente que permita la expansión. Pero cuando el excedente es lo suficientemente grande para ser reinvertido en la producción y permite la expansión con un correspondiente cambio de escala, nos estaríamos refiriendo a la reproducción ampliada del capital. A continuación, se presentan algunas de las empresas que desarrollaron esta estrategia después de la Gran Depresión. 1. IBM. Después de sufrir enormemente durante la Gran Depresión, IBM logró recuperarse y crecer gracias a su enfoque en la tecnología de computadoras. 2. General Electric. Aunque General Electric también sufrió durante la Gran Depresión, logró recuperarse gracias a su diversificación en una amplia variedad de productos. 3. Ford. A pesar de que Ford tuvo un desempeño pobre durante la Gran Depresión, logró recuperarse gracias a la introducción del modelo A y la innovación continua en sus vehículos. 4. DuPont. Aunque DuPont también sufrió durante la Gran Depresión, logró recuperarse gracias a su enfoque en la investigación y el desarrollo de nuevos productos químicos. 5. Procter & Gamble. A pesar de la difícil situación económica, Procter & Gamble logró crecer durante la Gran Depresión gracias a su innovación y la introducción de nuevos productos, como el jabón Tide. 6. Coca-Cola. Coca-Cola también logró crecer después de la Gran Depresión gracias a su enfoque en la publicidad y la expansión a nuevos mercados internacionales. Es importante tener en cuenta que muchas empresas no sobrevivieron la Gran Depresión, y estas empresas exitosas representan solo una pequeña parte de la historia empresarial de ese periodo. Listo, chicos. Entonces, así es que nosotros podemos entender la reproducción simple con lo que es el ejército de reserva y lo que hoy específicamente el compañero nos dio en su explicación. Listo. Entonces, por último, vamos a explicar lo que fue y lo que, según Carlos Marx, era la fuerza de trabajo, que era el valor de los medios de subsistencia necesarios para qué, para la conservación de poseer esa fuerza de trabajo. Entonces, al día de hoy vamos a dar por finalizada la clase, vamos a dejar hasta acá. Yo ya estuve calificando los talleres de nosotros y bueno, pero nota 3. Ok. La compañera Luisa Fernanda. Luisa, ¿me escuchas? Sí, señora. Luisa, yo no tengo tercera nota tuya. Profe, como que no, si, bueno, los trabajos que ha mandado, esos son los que le hemos entregado y solamente ha subido 2 y la exposición 3. No, espérate. Yo subí un último taller. Economía política. Acá. Yo subí un último taller que ya sería para cerrar el 60%, ¿sí? Sí, el 3 de noviembre se cerraba. Entonces, por favor, para que lo revises, si quieres me escribes al WhatsApp para que realices esa entrega. Dale. Listo, profe, pero esa era el 3, que era para el 8, ¿no? 8 de noviembre la entrega.
Yo la subí a Classroom. ¿Cuándo lo subiste? Sí, acabo de ver. No, pero es que era para el 3 de noviembre. Espérate. Sí, acabo de verla ya. Ujú. Sí, sí, ya acabo de revisar, discúlpeme. Es que yo las califiqué, pero no tenía nota tuya. Entonces, tranquila, yo te coloco ahí lo que hace falta, o sea, calificar ese último taller, ¿vale? Listo, profe. Dale, hasta luego. Y ya vamos a dar por terminando la clase de hoy. Espero que tengan un excelente día, chicos. Señor, ¿y cómo quedó lo mío? Carlos Escorcia. Carlos, ¿nos decías algo? Sí, señor, ¿cómo quedó lo mío? No, lo suyo ya está correcto, o sea, están las 3 notas. Solo me falta la compañera Luisa, pero ya verifiqué y sí, ahí estaba el taller. Ah, ok. Bueno, Dale, listo. entonces espero que tengan un excelente día, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Dale.